Existió también aquellas personas que hacían fraudes y que obviamente ocupaban las cosas, como decía Paco, para vender, agarrándose del tema de la cuestión del cometa Halley. Por ejemplo, en Estados Unidos se vendieron píldoras anticometa. Se menciona que hubo una cantidad brutal de gente que se convirtió pues al cristianismo para no irse al infierno. Al número 666, súmale 1000 años y tendrás el 1666. La gente pensaba que en ese entonces podían ser dos circunstancias: la llegada del anticristo o el fin del mundo. Entonces, este caos empieza con esta primicia. ¿Sabes qué? Vamos a llegar a los ceros, va a haber un reinicio y tal vez el banco nos perdone algunas deudas, tal vez podamos pedir un préstamo, tal vez podamos... ¿Por qué? Porque iba a llegar un colapso de las máquinas. Hello, bienvenidos a un capítulo más de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Dafne Silva y estoy muy contenta de estar hoy en este capítulo una vez más aquí con ustedes. Y por supuesto en este maravilloso día, noche, tarde, la hora en la que nos estés viendo, no podía faltar el gran equipo de sustólogos en esta mesa porque traemos un tema que yo sé que les va a encantar y es algo bastante perturbador. Pero quiero presentarles primero a mi querido amigo Oscar Herbert. ¡Oh! Apláudame, perros. ¿Cómo estás, Oscar? Bien contento. ¿Eso? El fin del mundo está cerca. Exacto, el fin del mundo está cerca. Bien, con un gustazo de estar con ustedes, con bastante calorcito. La verdad ha estado muy insoportable el calor. 40 grados más o menos. 42. 42 grados, tierra cálida, pero con todo el gusto de siempre, como cada martes, como cada viernes, aquí con ustedes. ¿Y qué tal trata el calor? Por supuesto, a nuestro querido Paco Arias. Hola, ¿cómo están? ¡Bienvenido! Patrón de patrones. Muy bien. ¿Cómo te trata el calor, patrón? Bien, fíjate que quisiera ver a los Team Calor afuera, pero no. Acostaditos ahí en la Están calle, ahí, ¿no? con su aire acondicionado. No, nada, pues contento. Un saludo a toda la audiencia, a toda la familia de sustólogos. Yo creo que el capítulo de hoy va a estar muy interesante porque sucede algo. Como ya vieron por ahí, pues se va a platicar de todas estas ocasiones donde se habló de un fin del mundo, ¿no? Y recuerdo que en esos últimos años donde, no, que iba a pasar esto, que la alineación de planetas, está el meme de los Simpsons, ¿no? Donde están todos así esperando, viendo el reloj a ver a qué hora es el fin del mundo. Es un tema bastante interesante. Hasta se hizo una película por ahí, 2012. Un montón de películas apocalípticas. Decía el meme, ¿no? Cuando tenga a mi hijo le voy a decir, mira hijo, todo esto sobreviví. Pero bueno, es un tema bastante interesante. Yo creo que le va a gustar mucho a la audiencia. Y por favor fomentemos el hashtag doy like antes de ver el video, porque estoy seguro que te va a gustar. Oigan, hablando ya así del tema, ¿en algún momento ustedes sí se llegaron a sentir agobiados por el fin del mundo? ¿O en casa tuvieron una conversación donde es que Cristo viene pronto? Sí, claro. Yo me acuerdo mucho que justamente cuando iba a ser el cambio del 99 al 2000, era como que no, ya no, ni siquiera vamos a sobrevivir. O sea, obviamente estaba yo pequeña, pero yo decía, ¿por qué dicen eso? O sea, ¿nos vamos a morir todos o qué va a pasar? ¿No? Porque sí, te quedabas con eso que era la conversación entre muchas personas en la escuela, en la familia, escuchabas a los vecinos, ¿no? Hablando de que a lo mejor iba a ser el fin del mundo y ya no íbamos a llegar a los 2000. Y míranos, aquí. ¿Tú cuál es el que más te acuerdas? Me acuerdo del que fue 616.
O sea, que fue el 6 de junio era el 2006. 2006, perdón, 2006. 6 de junio del 2006. Sí, yo estaba en primaria en ese entonces y recuerdo justamente que pues en ese entonces, ¿no? En la casa de la abuela había una mesa de cedro grande donde llegaba toda la familia a comer. Cacharpas. Llegaban a comer y pues la religión obviamente era la religión católica. Y recuerdo que mencionaban y le decían a mi abuela, ay, mamá, ¿qué va a pasar? No, pues ya hablé con el padre para que nos bendijeran las velas. Que el tema de las velas benditas, ¿no? Que nos platicaba Lourdes Gómez, que le mandamos un saludo, de que eran las únicas que nos iban a dar esa iluminación, ¿no? Las velas benditas, agua bendita. Recuerdo que había una señora que era amiga de mi abuelita, en paz descanse, doña Chabelita. Ella llenó unos botes de mayonesa. De estos que son grandes, no sé por qué de mayonesa, pero de mayonesa de un montón de agua bendita. Órale. Y decía que llenó un montón porque cuando estuvieran los 3 días de oscuridad los iba a vender. Entonces la doña ya pensaba, mente de tiburón. Claro. Pensaba, sí, pero le decía, no, es que mucha gente va a ocupar. Y le dice mi abuela, ¿y lo vas a regalar? No, los voy a vender. Claro. Vas a ver, pero sí. Es que, como mencionaba Daf, con lo del cambio de milenio y todo esto, y respecto a lo que tú dices con el 666, sí. Incluso mucha gente, y no lo metí ahí en el tema porque tal vez para una segunda vuelta, mucha gente, mujeres, que iban a dar a luz ese día, insistieron en programar sus partos para el siguiente, porque según hay una profecía que del 666 iban a ser del diablo, ¿no? Iban a ser el anticristo. ¿Qué? Oye, pues y Grita nació pero con la cesárea se lo creo, pero si ya el niño ya estaba. Sí, imagínate. No te me aguantas los dolores. No manches. Sí. A las 12:01 ya es el otro día, el 7 de junio. Pero sí, estaba leyendo ese facto por ahí. Fíjate que yo me acuerdo mucho de uno reciente. Ayúdame por favor a recordar, es reciente, de hace no más de 8 años. A ver. No recuerdo qué sucedió, que por eso se hizo el meme del papel higiénico. Fue cuando se enfermó el mundo. Ajá, la p***, ¿no? Sí. Ajá. Sí, que hubo desabasto. Es que hubo otro que también me tocó, que fue con el huracán Stan. Y ese, a ver, doy contexto, Tuxtepec tiene 2 presas cerca. Sí. Entonces, aquí donde estamos nosotros, siempre ha estado el riesgo de cuando hay muchas lluvias, estas presas abren sus compuertas para liberar un poco de agua, porque siempre se cuenta, ¿no? En caso de que revienten una o las 2 presas que están cerca de Tuxtepec, pues como que Tuxtepec desaparece, o sea, quedamos borrados del mapa. Y recuerdo que en el huracán Stan, que no me acuerdo en qué año fue muchos años, la gente de Tuxtepec mencionaba, es que ya se van a romper las compuertas porque están abriendo, pero es mucha agua y el huracán estaba todo lo que daba. Y recuerdo que yo estaba con una tía, no puedo decir su nombre, pero tú sabes quién eres, tía. Estaba en ese entonces con su novio, que ahora es esposo, y estaban planeando fugarse así nos llevamos a Paco y yo, y mi mamá y mi papá. Y mi podcast. Sí, pero estábamos en una tienda de autoservicios y la gente, de verdad, me tocó ver el pánico de esa gente huyendo. Pero así huyendo, las salidas de Tuxtepec estaban pues llena de autos que sí estaban saliendo para rumbo a Veracruz o para estas zonas. Y la gente comprando, incluso me tocó ver un saqueo precisamente de esta misma tienda de grupos. Incluso recuerdo que después pasaron otros eventos que esta pinche gente, y digo pinche gente porque ya sabía que la gente normal estaba como alterada. No sé si se acuerdan que se hicieron memes, que estos fulanitos, la gente los empezó a quemar. Están aquí con bolsas negras porque están reuniendo gente para saquear tiendas. Sí, cierto. Y los empezaron a quemar en redes sociales, ¿no? Y llegó la policía y como que... No, pues yo ando... Los pájaros. Sí. O sea, la gente realmente aprovecha estas situaciones para vandalizar, para hacer saqueos. Y pasó en lugares en México, y digo, es lamentable, gente que iba con pantallas de plasma, ¿no? Temiendo por su vida, pero con una pantalla de plasma, con un Nintendo, con un Play 5. Entonces, es lo que sucede. Una moto, ¿no? Para huir. Me tocó ver 2 tipos que se quedaron cargando una moto. No, o sea, entre 2 así, corriendo. No manches. Pero es que pues también pasaban... En algunas personas pasaba por su mente que, bueno, pues ya va a ser el fin del mundo, ya. ¿Qué más da si me robo esto? ¿Qué más da si le caigo encima a una persona? Porque creo que también cuando querían sacar cosas de las tiendas, entraban corriendo y les valía que hubiera gente tirada, ¿no? Como en Jumanji, ¿no? Ándale, sí, así tal cual. Se ponían bien intensos. Ajá, y cosas como estas
que descontrolan a la población, vamos a desarrollar con estos puntos que traemos del fin del mundo. A ver, pero yo tengo una duda. Y eso surgió en las redes sociales cuando estaba lo de la enfermedad. Ajá. A ver. ¿Por qué eres siempre el papel de baño primero? O sea, se acaba el papel de baño, después el agua, después alimentos enlatados, pero primero papel de baño. Pues es que vas al baño seguido. No, yo tampoco lo entiendo. Sí, igual. Porque pues, yo tengo bidet en la casa, se llama el cáncer. Después de Pero no, tampoco he entendido. En algún momento una amiga, la esposa de Leaños, de Alex, me explicó de por qué el papel de baño, por la necesidad y sobre todo cuando hay mucha gente en casa. Por ahí tengo un amigo en producción que no voy a decir quién es, pero sí nos ha contado que compra así a granel. Porque utiliza mucho papel de baño. Saludos a Jaciel. Ay, no, qué fuerte de veras, chicos. Así que acuérdense de comprar su papel de baño cuando venga otro fin del mundo, chicos. Yo quiero empezar contándoles, por cierto, hay recientes noticias. Hace unos días platicábamos tú y yo que salió por ahí en los noticieros, en redes sociales y eso, que hay un nuevo cometa, ¿no? Que está por, según cerquita, sí, que en algunos añitos nos va a visitar y ya anda medio paniqueándose la gente. Primeramente Dios. Pero pues no sabemos qué vaya a pasar. Y yo les quiero platicar como primer punto de uno de estos fines del mundo que iba a llegar precisamente con un famoso cometa, que es el cometa Halley. Pues fue un suceso que ocurrió por ahí de 1910 hablando de la era moderna, porque obviamente ya se había visualizado años anteriores, pero ya en esta fecha, que era cuando estaba la prensa ya un poquito más acá, fue cuando se dio a conocer esta situación y fue un tema de bastante pánico. El hecho de que ya existiera la prensa globalizada pues hizo que el pánico se hiciera mucho más grande porque la gente se enteraba mucho más de las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Su aparición, como les comento, en febrero de 1910, un observatorio de la Universidad de Chicago comentó que habían detectado cianógeno. El cianógeno es un gas venenoso y lo habían encontrado en la colita del cometa. Entonces, se sabe que en grandes concentraciones es letal. Entonces, obviamente, la gente escuchó esto y se puso como loca. Esto lo encontraron ellos a través de espectroscopía, hablando de todas estas cuestiones que ellos hacían para detectar estas situaciones. Y cuando existe un científico que dijo que obviamente es letal en altas concentraciones, pero lo hacía inofensivo porque al momento de entrar y tocar la atmósfera se desintegraba, ¿no? Y cuando comentan esto, pues la gente dice, no, pues yo no creo, yo creo que sí va a llegar y sí nos va a afectar todo esto de la cuestión de este veneno y todo, ¿no? Entonces, hay un astrónomo francés llamado Camille Flammarion, que era bastante respetado, pero también se sabía que tenía cierta tendencia y atracción hacia el espiritismo, ¿no? Entonces, vaya. Él afirmó que este cianógeno dijo algo, que yo creo que esa frase fue la que acabó con la gente y dijeron todos, esto va a suceder y vamos a terminar mal, ¿no? Dijo, el cianógeno podría impregnar la atmósfera y extinguir toda vida en el planeta. Entonces imagínate escuchar esto y que lo diga un astrónomo que es reconocido, que tú crees a lo mejor los de Se Regalan Sustos, lo que te están diciendo, ¿no? Entonces... No, y aparte, te voy a interrumpir tantito, el contexto social, ¿no? No teníamos la información que tenemos como hoy en día. No podías buscar. Claro, y alguien que tenía título universitario científico que diga, ¿sabes qué? Nos va a cargar el payaso a todos, pues si lo dice un científico tiene que ser verdad. Claro. Y eso empieza a generar el caos en la población. Así es, como tú lo dices, esas palabras que yo les acabo de comentar ahorita que él dijo, pues obviamente aunado a que la prensa sensacionalista todo lo amplificaba, entonces ya se imaginarán cómo él logró que se pusiera la gente como loca y que obviamente se desencadenara el pánico en toda la sociedad. A principios del siglo XX, como ya les comenté, la prensa amarilla o amarillista estaba en su apogeo, ¿no? Todos buscaban ciertos titulares llamativos para que pues generaran más pánico en la sociedad. Y ventas. Y ventas. Y cuando da este anuncio, este astrónomo que les acabo de contar, pues obviamente fue un combustible para los titulares alarmistas, ¿no? Empezaron todos a publicar y a vender revistas, periódicos, etcétera, acerca de este tema que fue el cometa Halley y sobre lo que iba a traer
agarrándose de las palabras que el astrónomo dijo acerca de que iba a terminar con toda vida en el planeta. Les voy a leer por aquí algunos artículos que se publicaron acerca de este tema. Por ejemplo, The New York Times, el 7 de febrero de 1910. Ellos publicaron: el profesor Flammarion opina que el gas cianógeno podría acabar con toda la vida en el planeta. Tal cual pusieron así su título mega llamativo de que se iba a acabar la vida en el planeta. Aunque ellos intentaron incluir algunos artículos donde se hablara acerca de que no era nada comprobado, pues imagínate, tú ves ese título grandote y dices, no. Las views que generan, ¿no? Claro. No trabajaron en el Piñera. Que y lo demás viene en letras chiquitas, pues dices, no voy a pelar esto. Para mí que sí es cierto lo que están poniendo así en grandote, ¿no? También The Ogden Standard, en febrero de 1910, tituló: se viene el fin del mundo, en grandote, ¿no? Y el subtítulo de este artículo decía: el cometa Halley podría arrasar con toda la vida en la Tierra. Entonces, obviamente, ellos vendían más ejemplares con estos títulos que eran bastante llamativos y que provocaban que la gente quisiera saber qué más decía esto que ellos estaban poniendo, ¿no? En la prensa internacional en España, La Vanguardia publicó artículos donde trataban de tranquilizar un poquito más a la sociedad, ¿no? De José Solá, pero también pues reportaba rumores entre sus cosas y ponía como que los chismitos, ¿no? Entonces, en México, El Imparcial mezcló ciencia con supersticiones, mientras que en Argentina, la prensa intentó calmar a la población antes del 25 de mayo. Entonces, la combinación de los malentendidos, más la prensa, más estos títulos amarillistas, más que ya había un poco de pánico en la sociedad, pues obviamente marcaban algo bastante grave en ese momento, aparte de que yo creo que en ese momento la gente pues era bastante supersticiosa, ¿no? Y sí se basaban en cuestiones de que yo creo que era. Va a pasar. Bueno, era más supersticiosa que ahorita. Todavía existimos, ¿no? Los claro, yo tengo mi cuarzo abajo de la cama. mi vaso de agua, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente todo esto hacía un ambiente bastante tenso en cuestiones de que la gente pues estaba como loca creyendo que en verdad se iba a terminar el mundo. Hay algunas reacciones que hubo en la sociedad que son bastante lamentables por estas cuestiones de que como ya iba a terminar el mundo, como ya no iba a haber más vida en el planeta, sucedieron algunas situaciones que pues se salieron de control debido al miedo que le tenían al cometa Halley, como diciendo, no, pues yo no quiero estar viviendo esto que va a pasar. Existieron actos de pánico tan grandes como lo fue el desvivimiento de personas. O sea, se autodesvivían porque decían que ya no querían estar en este mundo si se iba a terminar con esta situación del cometa Halley. En varios países, personas se tomaban cosas como veneno para evitar este fin del mundo, ¿no? En California, se adelantaban. Un buscador de oro se crucificó parcialmente y le pidió a los rescatistas que por favor lo dejaran morir porque ya él no quería estar en esta cuestión del fin del mundo. Y en Europa se reportaron varios casos aislados de desvivimiento, pero no fueron en masas, pues fue como que ciertas personas que ya decían, ¿sabes qué? Es mi último día, porque yo creo que también tuvo que ver la exageración de los medios, cómo vendían la noticia y cómo era que estaban tomando toda esta situación del cometa Halley, ¿no? Existió también aquellas personas que hacían fraudes y que obviamente ocupaban las cosas, como decía Paco, para vender, Pare de sufrir, amigo. para ganar por ahí unos centavitos, ¿no? Agarrándose del tema de la cuestión del cometa Halley. Por ejemplo, en Estados Unidos se vendieron píldoras anticometa. Imagínate. Ah, caray, o sea, ¿y eso qué hacía o qué? Pues te iba a salvar de que no te ibas a ir para el otro mundo con Sí, te estas píldoras. hacía, tengo entendido que... Cometas. Sí, tengo entendido, según es con el veneno, ¿cómo se llama? Al uso. Cianógeno. Cianógeno, que no te afectaba. Ajá. Supuestamente esa era... Eras inmune. Simón.
Caray. Imagínate, ¿no? Fíjate que todos hemos encontrado como un kit. Yo también les traigo uno que tiene que ver con eso. Ajá, y también vendía ahí en Estados Unidos máscaras antiguas. Ahí es más creíble. Sí, ahí Ah, todavía bueno. pues te la creo, ¿no? Te Dices, venía con la del cuervo, ¿verdad? Casi. Entonces, aprovechaban a vender, por ejemplo, las máscaras a precios exorbitantes, ¿no? Que decías... ¿Que los pues, cubrebocas ni modo. qué? Ándale. Era Sí. algo que necesitabas y decían, pues las voy a vender Dante. carísimas de París, ¿no? Entonces, se aprovechaban de todo esto, ¿no? Y había un anuncio en Nueva York que prometía protección garantizada contra el cianógeno. ¿Cómo la ven? Pues es que diste un punto. O sea, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Y digo, no es que esté diciendo que el tema del cobicho no haya existido. Pero también cuánta gente no salió a hacer su agosto a raíz de una necesidad. Se fueron, o sea, los que empezaron a construir estos cubrebocas que son inmunes y todo esto. ¿Cuánta gente no hizo feria con eso? Fíjate que vi mucha gente que se dedicaba al tema textil y hacían así con diseños y eso. No se ve de nada, ¿no? Ajá, después venían las pruebas, ¿no? De que la gota del agua, si pasaba el agua, que no servía. Un montón de cosas, pero pues la gente, digo, siempre está inclinada hacia dónde está la demanda para buscar darles oferta, precios, diseños y viene un montón de, pues, diferenciadores para generar la venta. Así es. Y en Argentina está el ejemplo de otra situación. Un hombre en San Martín, precisamente, construyó y alquiló búnkers subterráneos. Y estos búnkers tenían ventanitas porque decía que de ahí iban a ver cómo se acababa el mundo. ¿Cómo la ves? O sea, ellos así de, yo aquí voy a sobrevivir. Sí. Oh, manches. Yo sobrevivo y veo cómo todos se están yendo para otro lado. La dice. película esta, ¿no? La de Don't Look Up. La de No mires arriba, al cielo. Ajá. ¿No la han visto? No, he escuchado de ella, pero Véanla, es una gran sátira de este tema. Sí. De que el fin del mundo y todas las señales. Pero está chida porque ya está aterrizada la época digital. Donde, ya sabes, está a la izquierda, a la derecha, se tiran mutuamente. Alguien dice que no es... Vean la película si no la han visto para no spoileárselas. Porque sí lo aterrizan de una manera adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Va. Bueno, y en México, adivinen qué se hizo en nuestro querido país. Se vendió el papel higiénico. aparte. No, El hilo rojo para... No te saques esta. En México se vendieron bolsas de oxígeno. Porque, Caray. según el diario, dijo que iba a haber agotamiento del aire. Entonces, pues obviamente estos queridos emprendedores dijeron, yo voy a vender oxígeno en bolsitas, así como la coca en bolsa. O sea, agarraban la bolsa, le soplaban. El refresco Ándale. en bolsa. Perdón. Mejor hubiera ido a una fiesta de 15 años que ya terminó y me llevo un montón de globos, ¿no? No, a mí sí me querían agarrar de güey cuando recién entré a la constructora. De que, hey, voy a traer 5 pesos de aire, ¿no? Sí, claro, bro. Bro, crecí en el barrio, eso no me lo apliqué. 5 pesos de aire. ¿Nunca te lo aplicaron? No, de aire. Ahí cree. Ve a la vulcanizadora. Bueno, y en cuestiones religiosas también existieron ciertos actos con respecto al cometa Halley. En Kiev, Rusia, estafadores distribuyeron panfletos en donde describían al cometa como un castigo de Dios, recolectando dinero para poder salvar con este dinero a la humanidad. Entonces, obviamente, si tú cooperabas, pues te salvabas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Dónde he visto eso antes? Coopérale un poquito y te vas a salvar. Y aquí en México, Saludos a la tanto como en El diezmo España, lo conocemos hoy en día. las iglesias pues obviamente estaban abarrotadas y llenas de fieles rezando por la salvación. En Galicia, Sada, algunos creyeron que la cola ardiente de este cometa era fuego divino y huyeron de este lugar, ¿no? Entonces se fueron porque pues les daba miedito todo esto. En cuanto al pánico colectivo, en Washington, un pastor enloqueció de preocupación y fue internado por esta preocupación. Imagínate, ¿no? También decir, no, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo? Se le subió la presión, papá. Y terminó qué feo. internado. ¿Y se murió? Pues yo creo que ahorita ya, ¿verdad? Porque era 1910, ahorita ya estoy con... No, ese entonces. No sé si se No, murió, sí pero- salió. Sí, bueno. En Rosario, Sobrevivió. Argentina, la gente se aglomeró en las azoteas mirando hacia el cielo, temiendo lo peor, o sea, esperando que ocurriera el momento, ¿no? Porque sabían que ya se iban para el otro lado. Y pues tras el paso de este cometa, el 19 de mayo, al no ocurrir nada,
pues se hicieron fiestas de celebración, ¿no? ¿Sabes qué? Sobrevivimos. Nos salvamos, sobrevivimos. Y obviamente las calles estaban llenas de música, de alivio, de gente feliz, ¿no? Porque pues se había salvado la humanidad. Y el diario tituló "Nos hemos salvado del terrible trance". O sea, ya los titulares eran otra cosa, ¿no? Ya era como que lo logramos, chicos, como cooperaron y todo. No es cierto. Tú cooperas, tu coche nuevo valió la pena. Exacto. Entonces, pues ya afortunadamente este fin del mundo que se esperaba con el cometa Halley, pues no pasó a más. Aunque también las dimensiones de este fenómeno a nivel global no fue uniforme. Este miedo no fue uniforme porque en zonas rurales, como por ejemplo África o Asia rural, no se enteraron. O sea, ese pánico no se creó porque para ellos fue como un evento más y lo tomaron más como un presagio, ¿no? Así como que, bueno, esto es lo que está sucediendo, pero no se creó este pánico que se vivió en lugares que eran más como ciudades, ¿no? Principalmente por lo que les comenté de la prensa, cómo utilizaba estos titulares, cómo ponía estos mensajes que en verdad hacían que la gente se preocupara de más, creo yo, y tomaban todo este suceso del cometa Halley como algo que pues ya, o sea, era el último de los días para toda la humanidad, ¿no? Entonces, el clímax ocurrió entre febrero, cuando fue el anuncio del astrónomo que les mencioné, con el pico de los días 18 y 19 de mayo, y el alivio post-evento disipó el temor que se había generado anteriormente. O sea que no les pasó nada con referencia al cometa. La libraron. Sí, y es que lo que mencionas a lo último, la parte de la comunicación. Sí. A veces uno especula y menciona que la gente que está no urbanizada, vamos a llamarlo de esa manera, que no tiene al alcance la información, es la que sabe menos. Pero en este caso, gente que no tenía el conocimiento, es como esto sucede, ha sucedido y traemos información milenaria de nuestros ancestros, todo va a estar bien, tranquilo. Exacto. Este es un momento nada más, estamos de paso. Exactamente. Y son los que más disfrutaban a veces estas cuestiones, ¿no? Porque se sabe que el cometa Halley pasa alrededor de cada 75, 76 años por aquí, por nuestro planeta. Entonces, siempre se ve en ciertas fechas y yo creo, como dice Oscar, pues ya a lo mejor estas personas eran las que sabían que esto ocurría, que era algo normal y que no era la primera vez que ocurría. Porque como se los dije, era la primera vez en la era moderna donde ya había estas cuestiones de la prensa y que se explotaba este tema. Pero ya el cometa Halley había sido visto muchísimas veces atrás. Okay. Hay un episodio de Los Simpsons donde hacen una sátira precisamente del cometa Bart, donde Bart descubre que está un cometa que viene hacia la Tierra. Ah, cierto. Y que el único que está preparado para esto es Flanders porque tiene un búnker. Ajá. Y bueno, al final, ya todos han visto ese episodio. El cometa termina entrando a la Tierra y la gravedad, la atmósfera termina reduciéndolo. Y al final cae una pequeña piedra. Que es lo que siempre pasa. Ajá, cae arriba del búnker. Para esto de la historia ya se habían salido todos del búnker a esperar ya lo que tenía que venir. Y le pega al búnker y lo desbarata, ¿no? Es un gran episodio, vayan a verlo, Simpson. Yo tengo una historia un poquito más vintage. No me quiero atrever a decir que es la primera, pero sí tiene que ver mucho con un cambio de una era. Ok. Y voy a contextualizar dentro de la historia porque es necesario. El contexto social esto es para el siglo X. Imagínense. No hay información. Si en 1910 no tenía la información, ahora imagínense en esos tiempos. El contexto social era una inestabilidad en Europa Occidental, invasiones vikingas, hambrunas, pestes y un feudalismo fragmentado que generaron un clima de incertidumbre. ¿Y quién tomó el control de esto? Pues nada más y nada menos que la iglesia. ¿Cómo no, señores? Era 999. ¿Y cuál era el fundamento y cuál era la base para partir de esto? Pues nada más como el libro de Apocalipsis. Y ahí les va. La base bíblica, Apocalipsis 20, y voy a leer porque son varios versículos. Está chida esta historia. Dice el apóstol Juan ahí haciéndose sus cosas. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró.
puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ok. Desde ahí está partiendo. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo para hacer todo el caos. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, es decir, pues los jueces, ¿no? Y vi las almas de los ahí en Spotify, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en la frente ni en sus manos. Vieron reinando, a Cristo por 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y en la segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo los que reinarán con él 1000 años. Ese era el punto de partida. Otra vez, el contexto social es importante aquí, porque no todos tenían un acceso a como hoy, que al menos nosotros los latinos y parte del mundo podemos cliquear y tenemos la Biblia en los dispositivos, pero en ese momento había gente que ni siquiera tenía acceso a, y ahora empiezan a bajar la información. ¿Y qué es lo que sucede? No hay alguien que gestione tal cual el cálmate, esto no va a generar ningún caos. No, claro que sí va a haber. ¿Y qué fue? ¿Cómo reaccionó? Y me da mucha risa porque juegan mucho con también la ignorancia de las personas. Obviamente te da miedo si te lo están repitiendo en la iglesia, y luego el fundamento, si te da un texto bíblico, que te hablan de los 1000 años. Muere Cristo, es crucificado y pasan los 1000 años, los 1033, porque mi maestro vivió sus 33 años. Ahora, empieza la iglesia con todo esto. Se va a acabar el mundo. Viene el diablo, viene el maligno. Pero la gente, para poder redimirse, y aquí es donde empieza ya de este lado y con ironía, tal vez lo gracioso, si nosotros hubiésemos vivido en esa época, tal vez hubieses hecho lo mismo, Paco, hubieras donado tu podcast y tu productora. Porque aquí dice: donaciones a la iglesia, punto número 1. Obviamente, ¿quién se iba a enriquecer con esto? Pues la misma iglesia. Dice: en algunos casos, los nobles y los campesinos donaron tierras y bienes a monasterios y catedrales como actos de penitencia para asegurar su salvación. Un aumento de donaciones en Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico entre 990 y 1010, aunque esto también pudo deberse a estrategias políticas y económicas. Saludos al Vaticano. Otras de las causas o de lo que hizo la población: las peregrinaciones. Se incrementaron las visitas a sitios sagrados como en Jerusalén y Roma. Algunos interpretan esto como un intento de expiar pecados ante un fin eminente, que muchas veces, ¿no? Incluso también es bíblico, como esta persona que está al lado de Jesús cuando están crucificados, ¿no? Que le cree y le dice: pues me arrepiento, y yo sí te creo. Yo creo que fue hábil, ¿no? Ya ve al maestro ahí crucificado y le dice: Jesús, tú vas a ser el primero a entrar conmigo. Tal vez es la parte donde la gente dice: bueno, pues si ya nos portamos mal, vamos a hacer donaciones, peregrinaciones. Pero no fue solamente eso. Hubo prácticas de penitencia. Se habla de gente que se gelaba en público. Se lastimaba, ayunos masivos, especialmente tras el año 1000, como los del movimiento de los flagelantes, que surgirían siglos después. Y de aquí viene otra parte que también es entendible, pero a medias. A ver, si te dicen que se va a acabar el mundo, si les dicen, ¿hacia dónde se irían ustedes? No hay para dónde. Pues fíjense que hubo gente que sí huyó de esos lugares. Abandono de propiedades. Se asegura que algunos abandonaron sus hogares para rezar o unirse en comunidades monásticas, pero estas historias en realidad carecen de fuentes. Es como que alguna gente se fue para el cerro, fue en las montañas para recibir, como la película de Soy Leyenda, ¿no? Que tenían un lugar aparte. Y las conversiones masivas. Se menciona que hubo una cantidad brutal de gente que se convirtió pues al cristianismo para no irse al infierno. Pues sí, así va a acabar el mundo. No, sí. No que tan ateos, pues. Está bien bonito ese meme, ¿no? De cuando van cayendo los ángeles y está el ateo así. Ahí viene Jesucristo. Y bueno, aquí pasa algo mucho más triste.
Hubo mucha gente que se autodesvivió también por el temor. Obviamente el tema del nerviosismo, del ver... La presión, ¿no? Sí. ¿No se han imaginado ustedes cómo será el fin del mundo? Sí, yo sí lo he imaginado. No, yo no, la verdad, no me pongo a pensar esas cosas tan tristes. Yo sí una vez tuve un sueño bien apocalíptico. A ver. No sé por Me qué. encantan tus sueños. Cuéntamelo. Bueno, para terminar eso nada más, yo te les cuento el sueño. Va. Algunos relatos mencionan que hubo un alto en la sociedad, o sea, números, y está variando en la cantidad, pero sí hubo mucha gente que se terminó quitando la vida por un tema de evitar el castigo divino. O sea, imagínate, o sea, Jesucristo enojado, así, soltando al diablo, así. Llégale. No, mi sueño, yo iba saliendo de la secundaria en el sueño. Ajá. Y ya ven que de pronto cuando se avecina la tormenta, se atormenta la vecina, dijeron amigo. Hay momentos aquí en Tuxtepec donde viene la tormenta y de un lado se ve el cielo totalmente oscuro y del otro lado se ve bien clarito. Sí, soleado. Ajá. Bueno, pues así era el sueño. Yo venía saliendo de la escuela, de la secu, y veo el cielo así dividido, blanco y negro. Uh-huh. Y empieza un aire así bien fuerte. Entonces veo como una nube empieza a bajar, un tornado. Uh-huh. Pero es al revés. Ya ven que el tornado es de la colita hacia arriba. Ajá. Este era al revés. Este era lo más grande y la puntita estaba arriba. Ah, okay. Pero no era un tornado así de aire, así tal cual, sino que tenía lumbre, era fuego. Ah, ya. Y yo le digo a mis amigos, creo que nos tenemos que ir. Nada, no pasa nada. Lo primero que pensé, la neta, fue mi familia. Y mi hermana, yo tenía que unos 12 años, mi hermana había tenido como unos 8 tal vez. Sí. Y yo, no, mi hermana. Entonces yo me iba corriendo a buscar a mi familia, pero venía gente en sentido contrario de donde yo venía. Uh-huh. Pero la gente venía ya lastimada, así como zombies, tal cual. Y llegaba a casa y mi familia así bien paniqueada. Y yo le decía, mamá, ¿qué vamos a hacer? Pues ya no hay nada que hacer. Imagínense eso. Yo no inventes. Yo me acuerdo que nos salíamos así a la calle para tratar de correr. ¿Cómo evitas un tsunami si vives a la orilla del mar, no? Claro. Y ya nos abraza así mi mamá. Y toda esta parte del fuego que les menciono, el tornado, nos llegaba. Y sí sentía el calor así inmenso. Y cuando nos arrasaba, ahí me desperté. A la vez. Sí, es la segunda vez en la vida que me despierto llorando. Mira, hay una situación donde es el miedo y la otra es la desesperación. Sí. Yo una vez tuve un sueño muy similar, pero en mi sueño, haz de cuenta que yo pues viví con mi mamá, mi papá, mis hermanos y estaba mi abuelita, que en paz descanse. Pero siempre yo veía por ella. O sea, siempre yo veía por ella. Entonces, en mi sueño yo estaba con la familia, con mi familia, pero mi abuela estaba en su casa. Mi abuela tenía su casa y yo luego me iba a quedar con ella o me gustaba vivir con ella porque no me gustaba dejarla sola. Y en mi sueño, haz de cuenta que quedamos atrapados en la casa donde yo estaba con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Pero yo pienso en mi abuela. Entonces, cuando me empiezo a imaginar y me dice mi mamá, hijo, me acuerdo sus palabras en mi sueño. Es, hijo, no lo intentes. Ya aquí nos vamos a morir. Y yo le decía, pero ella, ¿qué va a hacer? Y recuerdo que en ese sueño me dijo, lo más probable que igual que nosotros, vaya a morir. Pero la desesperación de querer salir, claro. Así de decir, no, pues yo quiero salir, ¿no? Y yo además escuchaba los gritos y las sirenas y los choques y el caos. Sí es una situación desesperante que la gente esté en un lugar y esté atrapada y tengas a tu familia o un ser amado y te imagines qué estará pasando, ¿no? O sea, en ese entonces me imagino que las telecomunicaciones se van a ir, pues, por otro lado, ¿no? O sea, no va a haber comunicación, no va a haber internet, nada, señal satelital. Y es ¿cómo puedo saber, no? Si mi familia está bien, si están muertos, si siguen vivos. Es un tema bien, bien desesperante. Y todavía que te digan, por ejemplo, dentro de las profecías, enciérrate y si ves que llegan corriendo y te tocan la puerta no y es tu mamá, es tu hermana, tu hermano, no le abras, que son los demonios que andan afuera en las tinieblas. A la vez, te ponen hay un plan. Hay una película así donde están en una como una casa y se ve como si fuera un cristal y ellos obviamente hay un momento en el que ven para afuera. Sí. Y se ve que vienen corriendo y escuchan que tocan la puerta y le dicen, ayúdame, mi amor, soy yo. Y decía, es que es mi esposo, se lastimó la pierna y fíjate por la cámara. Y se fijaban por la cámara y se veía que era el esposo. Y le decía a la señora que era la mandamás, no es él, dice, no es él, son demonios, no le vamos a abrir. Y ella, es que ábrele, le dice, y no. Te apuesto que muchos sí abren, Dios. Es que es un poco
ilógico, un poquito complicado, ¿no? Ver a una persona como tu esposa, tu esposo, tu hijo o tu padre, ¿no? Tu mamá diciendo, hijo, Oscar, ábreme. Y tú digas, ay, ¿qué hago, no? Sí, no. No, pues no. Sí. Recomiéndanos películas apocalípticas Ahí, en la caja de comentarios. Yo les quiero platicar de uno igual que ya tiene algo de tiempo. Va sobre los años 1666. Imagínense, a ver, este tema tuvo un significado muy especial, especialmente en Europa, pero exclusivamente Inglaterra. Ahí pasaron cosas que la gente empezó a especular que se debía al tema de Apocalipsis, escrito en la Biblia. Personas, como mencionas, Oscar, la iglesia dominaba, o sea, imagínate el poder de la iglesia en los años 1600. De hecho, la información que les traemos es prácticamente sacada de crónicas, donde están escritos ciertos pasajes y fragmentos de la historia. De la gente decía, a 1000 años o al número 666, súmale 1000 años y tendrás el 1666. La gente pensaba que en ese entonces podían ser dos circunstancias, la llegada del anticristo o el fin del mundo. Y empezaron a ver pues estos pánicos, este miedo colectivo, la gente, la iglesia, y sobre todo porque para estas fechas habían grupos de personas que salían a las calles a hablar de un fin del mundo. Me acuerdo mucho la película de La Era de Hielo, donde había un vato que decía, prepárense para el fin del mundo, y creaba esta histeria pues en toda la sociedad, ¿no? En este caso habían astrólogos, entre comillas, habían videntes, la religión, había personas también que pertenecían a grupos extremistas, hablando de que venía el fin del mundo, y la gente tenía mucho miedo, tenía mucho temor de todo lo que estaba o todo lo que se podía pues venir para ese entonces. Ahora, sí existieron dos cosas muy fuertes en esos años. Está el tema de la Gran Peste de Londres, que es del año 1665 y 1666. Esto ocurre, o sea, este hecho le dio pues mucho peso a la teoría del fin del mundo, y aparte está el tema del gran incendio que fue en Londres del 2 al 6 de septiembre del 1666 también, que este incendio abarcó, o sea, fue devastador. Arrasó con el 80% de la ciudad y destruyó más de 13,200 casas, 87 iglesias y prácticamente la catedral de San Pablo. O sea, hubieron estos dos eventos fuertes que marcaron la historia. A ver, imagínense, no había comunicación, el pueblo estaba regido por la iglesia, mucha gente hablando ya afuera de que venía el fin del mundo. Está el tema de la peste, ¿no? Mucha gente muriéndose en las calles, y después pasa el tema de un incendio donde la iglesia, precisamente la catedral, que es símbolo de fuerza, que simboliza a Dios, es destruido. Incluso la gente mencionaba, ¿no? Este fuego es fuego mismo que viene del infierno y viene a matarnos, viene a hacernos sufrir porque se acerca el día del juicio. En ese entonces, con estos eventos ocurriendo, la gente se alteraba, la gente pues ya pensaba que era un juicio para ellos, que venía muerte, que venía pues ya el fin. Y justamente como mencionaba Oscar, o sea, eso estaba pasando en Europa, en Inglaterra, pero la gente, no sé, de América, así como pinche, o sea, exactamente, pero ellos aseguraban que ya era algo que venía un juicio sobre ellos. Y obviamente existió un caos en la población, y quiero comentarles lo que estaba pasando. Empezó a haber histeria religiosa y comportamiento extremo. Imagínate la gente, tú mencionaste un poco de lo que aquí también se repitió. Reuniones masivas en iglesias y campos se llenaron de personas rezando. Las iglesias estaban así. Y aquí le mando un saludo a los ateos, porque en ese entonces igual personas que creían en la ciencia, que no creían en un Dios, se acercaron, llenaron los templos, las sinagogas, todos rezando, pidiéndole a Dios que tuviera compasión de ellos. Los sermones, ¿no? O sea, en este caso los líderes religiosos, los sermones eran de que pues se acerca el fin del mundo, tienes que convertirte a Dios, buscar el camino de Dios, etcétera, etcétera. Abandono de la vida cotidiana. Esto
sí fue un tema muy delicado porque muchas personas dejaron de trabajar y cultivar sus tierras, trayendo al mismo tiempo que no hubiera escasez. O sea, no había comida, la gente empezó a abandonar sus casas, empezaron a irse y pues prácticamente no había comida, no había sembradíos, no había nada. La y penitencia que tú mencionas, imagínate si de por sí hay un caos, ¿no? Las iglesias llenas de gente, los voceros mencionando que se acaba el mundo y todavía ves a tipos ahí completamente golpeándose entre ellos, ¿no? Porque pues ellos mencionaban que el dolor y la flagelación era como un simbolismo de lo que ocurrió con Jesús y eso podría ser como una especie de sacrificio para que Dios se apiadara de ellos y no pasara nada. Entonces lo que terminaba haciendo era que la gente, si de por sí estaba asustada por los temas que venían del fin del mundo, lo que decían en la iglesia o el caos, y viendo todavía a la gente lastimándose, pues esto aumentaba mucho el temor en las personas. Ahora, hubieron otros temas que también quiero mencionar, porque cuando sucede el gran incendio que está ahí el 2 de septiembre, el pánico alcanzó su punto máximo, porque este evento fue después, o sea, ya fue lo que hizo que esto detonara y la gente, como les mencioné, empezó a decir que esto era fuego del infierno. Lo triste de todo esto es que hubieron reportes de saqueos de casas, peleas, las personas empezaron a robar, se prestó para hacer un ambiente de mucha inseguridad, robo de todo tipo, ya ustedes imagínense. Sí. Ahora hay un tema ahí porque empezaron a culpar a extranjeros, por ahí especialmente a católicos extranjeros, especialmente holandeses, esto con quienes Inglaterra estaba en guerra prácticamente. Entonces ellos mencionaban que ellos, a ver, imagínense lo que decían, que ellos ya conocían al anticristo y que estaban en complot con el anticristo para crear el caos. Y es que los holandeses no, pues son esos los culpables, vamos, y empezaron a hacer tipo guerrillas y a destruir y a hacer un montón de cosas. Ahora miles de personas huyen a Londres durante la peste, el incendio. Lo que hizo esto es que las personas enfermas empezaron como a dispersar pues esta enfermedad que fue pues muy triste, fue muy lamentable. Miles de personas murieron y la gente realmente pensaba que esto era un tema verdadero del fin del mundo. Y yo creo que si nosotros hubiéramos estado en ese entonces también lo hubiéramos creído. Claro. Porque bueno, no había información, no había tanto chance, ¿no?, de tener un pensamiento crítico al escuchar en todos lados que hablan del supuesto fin del mundo. No, y aparte lo que dices que como que todo se juntó, o sea, el incendio, sí, la cuestión de que veías gente enferma, gente que estaba pues su vida ya estaba al borde de nada. Entonces tú decías, no quiero creer en el fin del mundo, pero veías todas estas cuestiones, se te juntaba todo y decías, entonces sí es cierto, o sea, sí es verdad que va a pasar esto. Sí. Porque ¿por qué está pasando tanta cosa mala, ¿no? Es que imagínate, me imagino a la gente que estaba en sus casas, se asomaban para afuera y veían la gente ahí, o sea, es que literal la gente estaba muriéndose ahí por cantidades, había incendios, muchos murieron desafortunadamente quemados, veían la iglesia, o sea, yo hago mucho énfasis en la iglesia, en la catedral, porque era el símbolo, ¿no?, el templo, la casa de Dios, y verla en fuego, y ellos que llegaron a decir, es fuego del infierno, o sea, está matando a todos, fue un caos sorprendente. Ahora sí que como dicen, el tiempo lo cura todo. Fueron pasando los días, las semanas, los meses y pues terminó el tiempo. Esto se fue frenando poco a poquito. Obviamente hubo mucha gente que desafortunadamente hubo pérdidas humanas, pero el miedo, la desesperación se empezó a disipar poco a poco. Mucha gente empezó como a notar que no se trataba como tal de un fin del mundo, pero incluso por aquí está el nombre. Personas empezaron a mencionar que fue un fin, o sea, marcó un renacimiento físico y simbólico para darle inicio como a una nueva era, ¿no? Por ahí salían personas como Newton, que en ese entonces publicaría sus leyes en 1687, pues empujando a algunas personas a tener un pensamiento un poquito más secular, no tan arraigado a un tema religioso, y la gente pues afortunadamente hubo mucha pérdida material humana, pero todo se repuso, empezaron a trabajar, empezaron a reconstruir y pues quedó marcado para la historia como una fecha muy terrible para Inglaterra, donde
algo que no mencioné, pero que también sucedió, es que mucha gente decidió desvivirse por el temor, ¿no? De decir, prefiero, no sé, imagínate, desvivirme yo de una forma a que ocurra quemándome, ¿no? O sea, como que ellos llegaron a un punto de decir o a elegir cómo querían morir. Entonces fue un tema bastante gacho. Qué bueno que intervino por ahí mi Isaac Newton. Sí. Porque Newton, lo dije, mami. Porque ¿te acuerdas que una vez platicamos en Extra Normal acerca de Galileo Galilei? Que lo quisieron también desvivir por andar diciendo que la Tierra no era el centro del universo. Ah, sí. O sea, si hubiera estado tal vez en esa época, mi Isaac Newton también me lo hubieran pasado a la basura. Claro. Él, de hecho, el pensamiento del cabrón era impresionante. O sea, no se dejaba llevar por las vertientes que había en ese entonces. Él, fue un crack. Sí, gracias por existir. Gracias, Isaac. Fuerte, oigan, esto de las cuestiones relacionadas con la religión y la iglesia está bastante densa, ¿eh? ¿Te caen mal los religiosos? No, para nada. No, yo no dije eso, muchacho, ¿eh? Pero, pues lo que acabas de platicar fue de aquel lado. Y ahorita lo que yo les quiero contar acerca de este suceso es precisamente en Estados Unidos. Entonces, este suceso se titula La Gran Decepción y también tiene que ver con cuestiones religiosas. Me gustó ese título. Este evento ocurrió el 22 de octubre de 1844 y es uno de los episodios pues bastante significativos, episodios apocalípticos obviamente, del siglo XIX en este territorio de Estados Unidos que les comento. Fue pues marcado por una intensa expectativa religiosa y ahora van a conocer por qué. El contexto de toda esta situación es que había un movimiento que se titulaba el movimiento Millerita. Su origen se debía a las enseñanzas de William Miller. Era un agricultor y predicador bautista de Nueva York que pues le gustaba estudiar la Biblia y conocer todos estos temas, ¿no? Pero en una cuestión de estas de que él creía que tenía mucho conocimiento acerca de la Biblia, él comenta que el fin del mundo estaba cerca y precisamente su predicción se basaba principalmente en el libro de Daniel 8:14 y se los voy a leer tal cual. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Esta frase es la que Miller pues interpretó como que los 2300 días eran años proféticos, hablando de que comenzaban en 457 a.C. y terminarían aproximadamente en 1843 o 1844, ¿no? Entonces, con todo esto que marcaba el regreso de Jesucristo y el fin del mundo, pues él se basó en esto para decir que ya estaba cerca el fin del mundo. Entonces, ya se imaginarán lo que a partir de aquí comienza con todo esto que Miller acababa de, pues, según él, predijo, ¿no? Te quiero reforzar ahí un poquito por qué Daniel. Porque Daniel en su momento, para los que no saben, y es un dato ahí relevante en la historia, Daniel fue uno de los profetas que estuvo con el rey Nabucodonosor. ¿Te acuerdas que él no sabía la interpretación de los sueños, no? O sea, soñaba con algo y mandó a traer a sus sabios, porque todo el tiempo también se ha mencionado que los reyes... ¿Ese no era José? Aparte fue Daniel. Ok. O sea, Daniel fue con el faraón. Ajá. José fue con el faraón. Con el faraón. Y Daniel fue con Nabucodonosor. Él es el que echaron con los leones. Con los leones. Ya. Y lo echaron al horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego y no se quemaron. Sí. Entonces, él termina interpretando los sueños y por eso es considerado relevante dentro de la historia. Okay. Porque es una persona que tenía una conexión divina y al final terminaba siendo la voz de Dios para el rey Nabucodonosor. Por eso parte de ahí señor se basa en él. Wow, qué interesante, gracias. Nuestro maestro. Su clase de los domingos con Oscar Herbert. Primera comunión, confirmación ahí, y perseverancia. Manden mensaje a Insta. Bueno, entonces, este mensaje que les comento que pues dio a conocer Miller, lo empezó a difundir en 1831. Pero no era tan popular. En 1840 fue cuando este mensaje ya se hizo un poquito más conocido, más popular en la sociedad, gracias a una red de predicadores que ya comenzaban como que a decir, oye, va a pasar esto, hay que prepararnos, etcétera, ¿no? Entonces, pues Miller calculó que el día del juicio ocurriría entre las siguientes fechas: 21 de marzo de 1843 y 21 de marzo de 1844. Eso era lo que él había calculado
Pero un seguidor de también estos temas y de Miller y todo esto, refinó el cálculo utilizando el calendario judío. Él ya se basó como que en otras cuestiones y fijó la fecha definitiva para el 22 de octubre de 1844. Ellos se basaron en el día de la expiación judía, que los milleritas creían que simbolizaba la purificación final. O sea, era como que una fecha bastante importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues vienen muchas cuestiones con respecto a lo que sucede con la sociedad. La predicción de Miller, pues, era una afirmación de que Cristo regresaría físicamente para destruir la tierra y salvar a los justos. O sea, voy a acabar con todos los que no y voy a ayudar a los que sí, ¿no? Entonces, los milleritas creían que todos estos eventos que estaban descritos en el Apocalipsis, como lo eran terremotos, fuego del cielo, la resurrección de los muertos, pues pensaban que iban a ocurrir literalmente, así como lo estaban leyendo. Ellos decían, así va a pasar, así que hay que cuidarnos, ¿no? Literalmente entonces, fue literal. Literal, así tal cual. Está escrito y decían, así va a ser, ¿no? Entonces... pues estas cuestiones se empezaron a difundir a través de, ahí les va, periódicos y folletos, milleritas, claro está. Se distribuyeron masivamente todas estas cuestiones con tiradas que alcanzaban cientos de miles de copias. Entonces, imagínate, hicieron todos estos folletos para repartir entre la sociedad. Hoy supuestamente para decirles que había que prevenir todas estas cuestiones o que se prepararan principalmente, ¿no? También lo daban a conocer mediante sermones y reuniones, es decir, los predicadores eran los que se encargaban de, pues, en los eventos, en las iglesias, decirle a su gente todo lo que iba a ocurrir, lo que estaba, pues, por pasar más adelante, ¿no? Y atraían bastante gente, o sea, había una persona que se llamaba Joshua Himes, que organizaba estos eventos y llegaban hasta 10,000 personas por ocasión. Entonces, a todos ellos les leía todo esto y les decía que lo que estaba a pasar, pues era bastante fuerte. ¿No cobraba la entrada? Pues ve tú a saber, ¿tú qué crees? Había también, pues, simbolismo visual. Los milleritas usaban gráficos como el diagrama de Miller para ilustrar los 2300 años y convencer a las masas de que esto estaba por ocurrir. Y a medida, obviamente, que se acercaba la fecha que ellos ya habían dicho, pues el fervor alcanzó su clímax, ¿no? Los seguidores conocidos como adventistas, ellos se prepararon para el arrebatamiento, creyendo que serían llevados al cielo mientras los impíos perecerían, ¿no? O sea, ellos creían que iban a ser salvados y que iban a estar en el cielo, iban a estar con Dios, y los que no, bye, ¿no? ¿Quién sabe para dónde se iban? Para el purgatorio. Ándale, entonces, pues obviamente las situaciones que se dieron antes de que ocurriera todo esto fueron bastante caóticas. Como ya lo has dicho tú, Paco, como lo mencionaste, Oscar, se repite bastante esta cuestión y lamentablemente ocurrieron cosas muy tristes. Por ejemplo, el abandono de pues sus trabajos. Las personas renunciaban a los trabajos porque decían, bueno, pues estoy preparado, ya se va a acabar el mundo. Cerraron sus negocios, abandonaron sus granjas. Imagínense a qué grado llegaron, porque estaban convencidos de que no necesitarían nada terrenal tras el regreso de Cristo, ¿no? Entonces decían, yo no me voy a llevar nada, yo dejo todo aquí porque cuando Él venga, yo me voy limpio, ¿no? Sin nada. Entonces... Espérate, ahí quiero recordar mucho a la gente que cuando estaban cerca de un tema así apocalíptico, sacaban créditos automotrices y créditos así de... Pues, total, ya no lo voy a pagar. Ya no lo voy a pagar, ¿no? Lo quiero disfrutar o dejaban de pagar su hipoteca, ¿no? Exacto, imagínate, o sea... ¿Cómo sucedía todo esto desde estos tiempos, no? Y pues obviamente la producción agrícola se desplomó, ¿no? Porque abandonaron completamente todo. También muchos de ellos vendieron sus propiedades, las casas, las tierras. Y lo triste aquí era que las vendían a unos precios completamente, pues, bajos. En ocasiones las regalaban también. O sea, decían, bueno, pues ya. ¿Dónde estaba yo? Ajá, sí, exacto. Las regalaban y usaban este dinero que ellos habían recaudado, pues, para la causa millerita, ¿no? O sea, decían, ok, yo lo entrego como acto de caridad final. O sea, decían, pues estoy trabajando para Dios, ¿no? Entonces, los seguidores también se reunían en iglesias, en colinas, en tejados y se vestían con túnicas de ascensión. O sea, eran blancas principalmente. Ellos esperaban ser elevados al cielo
Por eso es que se ponían en estos lugares y también ayunaron por días para conseguir todo esto, ¿no? Se deshicieron de posesiones. El miedo no anda burro. Se deshicieron de posesiones mundanas como ropa, muebles, etcétera, ¿no? Entonces ya todo era como que, ¿sabes qué? Vamos a dejar todo esto que no nos deja nada bueno, ¿no? Y en cuanto a la tensión social, los no creyentes pues ridiculizaban a los mileritas, o sea, se reían de ellos y decían, bueno, estos están loquitos, ¿no? Se regalan sustos. Por todo lo que están haciendo, mientras que pues lamentablemente algunos de ellos atacaban a estas personas por verlos como bichos raros, ¿no? Por perturbar la paz. Y en ciudades como Nueva York y Filadelfia existieron algunos pleitos ya o enfrentamientos entre personas escépticas y entre adventistas. O sea, llegó a ese grado de que ellos tenían que, pues ya, se agarraban por ahí, ¿no? Y el 22 de octubre la expectación fue palpable. Testigos oculares describieron que había multitudes cantando himnos, llorando, mirando al cielo. O sea, ellos estaban ya esperando que se fueran allá arriba con Diosito, ¿no? Al cielo. Mientras que los líderes mileritas pues exhortaban a mantener la fe y a creer que todo esto era pues para bien. Claro. Y aquí viene el bello título que les gustó, La Gran Decepción. Amaneció el 23 de octubre sin señales del regreso de Cristo. O sea, todo lo que ellos habían hecho era porque iba a llegar Cristo, pero pasó la fecha que dijeron y cuando amaneció, pues no había pasado nada. Me imagino, ¿no? En globos, bienvenido Jesús. Y ese Te quiero día mucho, Jesucristo. se conoce como La Gran Decepción. Hiram Edson, quien era un millerita, escribió: nuestras esperanzas más profundas fueron destrozadas y tal espíritu de llanto cayó sobre nosotros como nunca antes había experimentado. Entonces imagínense Bien dramático. cómo, sí, cómo se sintieron también después de todo lo que habían hecho y saber que nada, que nada había pues valido la pena, porque imagínate todo lo que hicieron para que no hubiera pasado nada, ¿no? Y pues La Gran Decepción dejó un legado bastante negativo, pues de sufrimiento humano, ¿no? Entre todas las personas que vivieron toda esta cuestión. Existía el desempleo masivo. Todos aquellos que renunciaron, todos aquellos que dijeron voy a dejarlo todo, pues estaban ya, se encontraron sin medios para subsistir. O sea, Imagínate los que regalaron su casa, ¿no? Imagínate. No. No, pues siempre no, fue de chill. Regrésamela, ¿no? No, y pues también hay cuestiones de pérdida de fe, muchísimos. Miles de ellos pues abandonaron el cristianismo por lo mismo, ¿no? Se sentían traicionados por Dios y por la Biblia. Decían que pues todo lo que había ocurrido había sido mentira y ya no creían en ellos, ¿no? Entonces, esta decepción marcó el fin de su vida espiritual. Todo lo que había ocurrido, ellos decidieron, ¿sabes qué? Ya no creo en nada de esto. Y también, pues, la desconfianza en los líderes. Ya no creían en las personas que les iban a predicar o a decir cosas porque, ¿sabes qué? Este movimiento se acaba de fragmentar. Se volvieron algunos rivales, pasaron muchas cosas y pues creían que la salvación ya no era posible. O sea, ya no creían en nada de esto, ¿no? Y por último, les quiero compartir el testimonio de William Miller después de todo lo ocurrido. En una carta en noviembre de 1844, él mismo escribió: he fallado y mi corazón está roto por el dolor de mi pueblo. No sé cómo consolarlos. Él murió en 1849, debilitado por la culpa y por el rechazo de la sociedad. ¿Para qué anda inventando cosas? Pobrecito. Ya ves, por eso siempre, aunque no te caigan bien, Francisco Arias, los católicos siempre les voy a echar flores, güey. Porque tienen una preparación, o sea, en este momento, y lo platicaba con Johanan, Sí. cualquiera puede ser pastor hoy en día, cualquiera agarra una Biblia y como multinivel, oye, ¿quieres hacer una iglesia conmigo? Y te consigues a tus compas, de ahí empiezas a propagar el evangelio. Me da cobertura Cash Luna. Sí, claro, y comienzas a hablar este tipo de sandeces. Obviamente la espiritualidad es buena,
pero que alguien, ¿quién es tu líder? Porque al final esta persona, tal vez de buena intención, quiero pensar, quiso arrojar este mensaje sin fundamentos y lo único que terminó haciendo fue perjudicando la fe de personas. Exactamente. Y todo lo que provocó. Y así sucede todavía. No es algo de ayer. Qué fuerte y qué triste, la verdad. Sí, yo tengo una historia más nueva. Bueno, de hace como 25 años para atrás. Okay. A ver. Ahorita estamos hablando acerca de que no había comunicación, no había la tecnología que tenemos hoy en día. Y creo que se abre un poquito para el tema. Ahorita nos hemos reído un poquito acerca del contexto social, ¿no? Porque es parte de la ignorancia y lo vemos de este lado. Pero, nosotros en la actualidad estamos en un nivel de avances tecnológicos bien densos al grado de que ya hay robots que ya están trabajando para nosotros. Androides. Y nada más con el hecho de tener a Alexa, tenemos a un dispositivo que ya hasta te prende las luces. Eso se me hace tan absurdo de que, hey, prende las luces. Supersónico. Sí, güey, prende tú las luces, no pasa nada. Hoy. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hoy en día hemos visto que estas inteligencias artificiales en algún momento se han revelado. Uh-huh. Y ha habido películas, está Yo Robot, está Terminator, y hay muchas que nos están diciendo esto va a terminar mal. ¿Por qué lo menciono? Sí, ¿por qué lo estoy mencionando? En los años 1999 hubo un desastre. Pero era un tema meramente de programación científico. ¿Por qué? Porque los dispositivos, de antes, por un tema de almacenamiento, por ejemplo, las fechas, los años no venían digitalizados de la siguiente manera. 1999. Simplemente traían 2 dígitos. Es decir, cuando estabas en los 90, te aparecía 90. 91, 92, 93 okay. Y así. Sí. Entonces, este caos, o más bien, lo que generó el caos fue una mala información que evidentemente alguien religioso lo tomó y terminó haciendo un caos. Esto se conoce como, en español, Y2K o en inglés el Y2K. Tiene que ver con esto. Dice, todo esto lo que les he mencionado lo agarró como referencia un pastor llamado Jerry Falwell. ¿Y qué hizo esta persona? Esta persona se avivó y dijo que esto traería mucho caos. ¿Por qué? Porque estaba la incertidumbre de que cuando llegara el 2000, el problema empezaría en que no íbamos a saber si era el 00 de 1900 o el 00 del 2000. Uh-huh. Esto sí trajo algunas secuelas en la sociedad muy leves, ahorita se las voy a decir. Y mucha gente, como se empezó a generar el pánico, acordémonos, ya era más actual. Era en la época donde cuando te conectabas a internet no podías descolgar el teléfono. Era un avance tecnológico bien denso. Ya bajabas música, hacías otras cosas por ahí. Ustedes saben que... Entonces, este caos empieza con esta primicia. ¿Sabes qué? Vamos a llegar a los ceros, va a haber un reinicio y tal vez el banco nos perdone algunas deudas, tal vez podamos pedir un préstamo, tal vez podamos... ¿Por qué? Porque iba a llegar un colapso de las máquinas, la rebelión de las máquinas. Entonces mucha gente empezó a hacer este tipo de cosas infundadas. Bueno, ¿qué hizo Jerry Falwell? Él comenzó, de hecho ya era como estos los de las llamadas telefónicas que te cumplen milagros a través de que es el 01900, ¿no? Que ya tiene un costo de, yo me quedé en 45 pesos mexicanos hace mucho tiempo. Pero esta persona comenzó a alarmar a la población y decía que esto, lo de el cambio de la digitalización, era un instrumento para que la sociedad fuera movida por la palabra del Señor. Así tal cual. Entonces, él comienza como a través de los medios de comunicación de ese entonces, más fuertes, que era la radio, la televisión, y también ya el internet traía como que sus primeros pininos. Comenzó a dar este mensaje de que las máquinas o la tecnología nos estaba dando un aviso del caos
que se iba a propagar en toda la tierra. El impacto religioso fue más pronunciado en Estados Unidos y partes de Europa occidental. Y otra vez lo que mencionábamos hace rato. Mientras que en otras regiones como América Latina, Asia, las conexiones religiosas, fueron menos prominentes y el temor se centró más en lo práctico que en lo espiritual. ¿Cómo se preparó la población en ese entonces? Hubo un aumento bastante considerable en la población de Estados Unidos, donde el 40% de la gente hizo compras de pánico con alimentos no perecederos. ¿Por qué? Pues por si las moscas, por si se llega a acabar el mundo. Y esto lo está generando nada más la mala información del cambio de los dígitos. Imagínate nada más cómo algo tan sencillo, yo creo que los programadores en esa época sí se rieron mucho de nosotros los ignorantes. Entonces, la gente empezó a guardar alimentos, empezaron a actuar de manera un poco extraña. Ni siquiera era una profecía, no estaba fundamentada. Simplemente es vamos a hacer caos. Fíjate que yo sí llegué a leer, perdón que te interrumpa, de la profecía de que se cumplían los 2000 años después de Cristo. Ajá. Y que por eso pues ya hablaban de la segunda venida de Jesús. Sí, también yo escuché eso ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues, ¿quién sabe? Pues bien infundado. Bueno, otro dato relevante y quiero mencionarlo. ¿Han visto la película de La Purga? Claro. Sí. Tiene muy buenas películas. Hay unas que están chidas, hay otras que están menos chidas, menos interesantes. Pues fíjense que en Estados Unidos y en el estado de Texas, que es sorprendente que en Texas aumentaron la venta de armas a un 20%. ¿Por qué? Porque la familia o como padre de familia te vas preparando por el caos que pueda generar. ¿A qué me refiero? Los famosos saqueos. Ok. O sea, lo hacían porque siempre va a haber un segmento de la población bastante loquitos que no nada más se meten a tiendas de autoservicio, sino también, como en la película, se meten a las casas. Y hay estados en Estados Unidos donde están permitidas las armas. Sí. Entonces estos estados o gente de estos estados comenzaron a armarse. ¿Para qué? Para que gente no invadiera su propiedad y terminaron incrementando la venta de armas en las tiendas. También gente empezó a renunciar. También la gente empezó como con este nerviosismo. Pero, ojo aquí, esto es, y está documentado, esto es en países donde tenían alcance la información. Porque en estos segmentos, como en estos sesgos de los países donde no tienen el alcance, como en África, en el continente africano, en la India, no se enteraron de esto. Es como que, ¿por qué hay tanto caos en Estados Unidos y en Latinoamérica? Pues nada más por el cambio de 2 dígitos, ¿no? A ellos les fue como tranqui. Uh-huh. En el 1 de enero, también como la gran decepción, todos estaban esperando el cambio del 99, al 2000. ¿Qué iba a suceder? Había expectativas altas. Sí. ¿Qué iba a suceder realmente? Las máquinas iban a colapsar, las computadoras de escritorio iban a levantarse, nos iban a atacar. No. Pues fíjense que no sé si en algún momento, cuando estaba el cambio de verano, ustedes se quedaban despiertos así a ver cuando el reloj se adelantaba o se atrasaba. Claro. Sí. Bueno, pues mucha gente en esa fecha se quedó esperando a ver qué iba a suceder. Ajá. Y no sucedió nada, simplemente 0. Y la gente, conforme fue avanzando, dijo, uy, pues no hubo nada en realidad, simplemente fue un cambio de milenio, simplemente fue un cambio de la computadora, de esta parte digital. Sí hubo unos casos donde en una fábrica nuclear en Japón hubo un fallo muy mínimo de unos sensores. Uh-huh. Y nada más. Cajeros automáticos igual sufrieron como que una parte de que ¿qué está pasando? Ay, güey, mi mente. Pero enseguida se reajustaron y sí hubo mucha gente. Por aquí traigo el dato. En Estados Unidos se sacó, en ese cambio de noche, se sacó más de 50, así en general de la nación, 50 mil millones se fueron sacados, retirados del banco en toda la nación. Eso es una pérdida muy, muy fuerte para Sí, esto genera un caos económico, pero claro, al final, como todos sabemos, no sucedió nada. Hoy la gente que estuvo más involucrada en el caso se ríe de cómo la población comenzamos a actuar. En ese entonces, solamente
por el tonto este que estaba vendiendo ahí sus cursillos y su oración de que se iba a acabar el mundo. Él fue el que generó, fue el primero de que se nos va. Claro. Y no pasó nada. Al final ahí está. Y yo creo que es mucho más tedioso. Se viene una venida del Señor, no una venida del Señor, sino un tema apocalíptico más fuerte con el tema de los drones, de los robots y todo. Yo creo que aquí sí debemos de pensar. ¿No? Y a ver cómo nos va. O sea, porque sabemos que ya ahorita TikTok, Facebook, Insta, ya nos van a ir a llenar de información que mucha gente todavía se va a creer, porque las tías todavía se creen las cadenas que mandan. Hombre, detesto. ¿Sabes qué? Una cosa de las que hicieron, y lo digo abiertamente, sé que mi familia lo va a ver, tenga silenciado mi grupo de familia de WhatsApp. Es que sí, están las tías y los tíos que te mandan cada cadena, o sea, así de... Hasta WhatsApp te dice, esto se ha reenviado un montón de veces, ¿no? Sí. De que urgente, ¿no? Eso y lo otro. O yo le dije en qué momento se convirtió en un grupo de spam, o sea, tantísimo. Pues el tema del COVID, del cobicho, no sé si sea censurable, ¿no? Bueno, el tema de la enfermedad mundial de hace unos años, ¿cuánta gente no anduvo propagando noticias de que los médicos, y aquí es donde juego mucho con el doctor Mario Liconce, que según los doctores estaban enriqueciendo con el líquido de las rodillas, ¿no? Sí, es verdad. No manches, ¿de dónde se sacaron eso? Pues no sé, o sea, las tías igual. Fíjate que está un punto importante que puede marcar un desequilibrio en una sociedad, que es los grandes bancos, por ahí mencionan que sí tienen mucho capital, pero pues es de las personas la gran parte de los que tienen su dinero ahí. Pero ¿qué pasaría si un día, pues no puedo decir todos porque sería imposible que todos lo hagan, pero sí la gran mayoría vaya y retire su dinero del banco? O sea, deja en quiebra completa a estas grandes empresas. Porque sí, o sea, tú tienes tu dinero, pues supongamos tienes un ahorro de 100,000 pesos, pero no lo tienes en físico, lo tienes en el banco. Mientras no lo tengas tú, es dinero del banco, a pesar de que en tu banca digital te diga 100,000 pesos, los tiene el banco. Tú no los tienes, es como una representación de lo que tú tienes. Y hay bancos que ni siquiera te dan, pues, no sé, a ti un pago o algo por tener tu dinero ahí. Pero hubo un año, y con este yo creo que es uno de los años más fuertes, 2012, donde mucha gente, de verdad mucha gente, sacó todo su dinero del banco y estaban provocando una gran crisis económica. Toda la gente sacando su dinero, toda la gente huyendo, buscando acercarse a Dios, a lo espiritual, buscando incluso de dónde observar el fin del mundo. Y que se me hace algo tan tonto como lo hablábamos en un principio, ¿no? ¿A dónde vas? O sea, ¿dónde piensas que vas a estar si tu planeta colapsa? O sea, ¿a dónde? Y decir, pues aquí lo voy a ver. Un búnker, ¿no? Un búnker, sí, ¿no? Claro. O sea, no, para nada. Ventanita. O sea, con ventanita para ver, ¿no? Yo les quiero platicar qué ocurre en el 2012, ¿no? La gran película de donde yo sobreviví. Este año fíjate que sí, hubieron varias cuestiones que marcaron el fin de una era o el fin del mundo para muchos. Está el llamado planeta Nibiru o planeta X. Una persona de nombre Nancy Lieder afirmó que un planeta invisible colapsaría con la Tierra el 21 de diciembre. Una idea que incluso la NASA desmintió, pero a la gente no le interesó lo que dijo la NASA, le interesó lo que dijo Nancy. Y pensaron que es que cabrón, la NASA lo dijo, no es cierto. Y en ese entonces ya había redes sociales. Estaba MySpace, estaba Metroflog, Facebook estaba surgiendo. Sexio, ¿no? Ajá, o sea, ya había forma, pero la NASA mencionó que esto no era cierto. Sin embargo, la gente le creyó a Nancy. Hay gente que dice que la NASA oculta que la Tierra es plana. Sí, claro. Saludos. Los respeto mucho, pero saludos. Está la alineación galáctica. Ese es otro tema también que autores como John Mayer Jenkins menciona precisamente que el Sol se alinearía con la Vía Láctea y esto iba a ocasionar un gran cambio energético, una catástrofe, que iba a haber movimientos telúricos muy fuertes, terremotos, tsunamis, y que iba a ser pues prácticamente el inicio de un fin del mundo. La gente escucha esto, escucha a Nancy, escucha a esta persona y se empiezan prácticamente a espantar más. Viene una tercera, que es una tormenta solar, estas llamadas erupciones que llega a tener estos
pues sí, estos eventos en el Sol que pueden provocar que la comunicación, la luz, el internet, pues todo se vaya, mencionando de que íbamos a tener pues los famosos 3 días de oscuridad que ya se viene mencionando desde ese entonces. Y por cuarto tenemos las profecías mayas, ¿no? Hablando del calendario maya, todo lo que tenía que ver con ellos y cómo hacía o parecía que todo eso terminaba en el año 2012. Todo esto contribuyó a que la gente de verdad, y lo hablamos en un principio, a ustedes les tocó verlo más que a mí, ver pues esa histeria colectiva en las personas, saquearon supermercados, gente se desvivió, gente desvivió, gente hizo de todo en ese entonces porque había una histeria colectiva y ya había pues comunicación, ya no fue como los 1600 o como en el año 1000, o sea, realmente ya había gente, ya había un raciocinio mayor, ya había gente que no estaba tan inclinada a la religión. Sin embargo, la gran cantidad de personas creyeron que el año o que el mundo iba a acabar en el año 2012. Ahora, la NASA y académicos empezaron a mencionar o a desmentir estas ideas, pero como les comento, sin embargo, pues no escucharon pues estas palabras, no escucharon, y ellos decidieron creerles más a otras teorías mencionando que se iba a acabar el mundo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en gran parte del mundo? O por lo menos en los países donde había más información, había pues más... ¿cómo le dirías tú, Oscar? Más desarrollo. Sí, pues sí, más desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles y Texas, personas empezaron a construir búnkers, que precisamente es algo que recientemente están haciendo, donde almacenaban comida, agua, y empezaron a vender unos, o sea, el aumento de la venta es de un 300% de kits de supervivencias apocalípticos 2012. O sea, ya venía tu kit donde tú podías sobrevivir a... Pues a eso, esa era la cuestión, ¿no? ¿Qué traían esos kits? Pues me imagino que lo básico, y pues personas gastaron miles de dólares comprando estos kits de supervivencia. En China pasó algo bien curioso. Un empresario de nombre Liu Qiuan, creo que se pronuncia, construyó arcas esféricas de acero para sobrevivir a tsunamis, gastando más de $160,000. Compró también velas tras los rumores de los 3 días de oscuridad y pues prácticamente vaciando los supermercados en Xi'an. En Rusia, especialmente en Moscú y Siberia, la gente acaparó alimentos, empezó con la compra de velas. Fíjate, ya también está la compra de las velas. El Ministerio Interior emitió un comunicado mencionando que la población se calmara, que no cayeran en esta histeria colectiva. Sin embargo, pues el pánico de las personas hizo que la gente no creyera, como siempre. O sea, el gobierno te dice algo, pero estás viendo... Yo creo que aquí pasó mucho, ¿no? Cuando se reúne, lo que hablábamos, la familia se reúne y empiezas a escuchar, ¿no? Mamá, ¿qué va a pasar? Ajá, y no, y pues obviamente, no, pues hay que orar, no, y si se acaba el mundo. O sea, empezaba la gente a tener este tipo de especulaciones, lo cual generaba mucho miedo. Ahora, en México pasó algo bien curioso. En Chichén Itzá y otros sitios mayas en Yucatán se llenaron de turistas, más de 50,000 según el Universal, esperando el evento cósmico espiritual. Los hoteles se mega llenaron, incluso los precios subieron un 200% y hubo enfrentamientos. O sea, la gente quería llegar hasta la punta de estos monumentos. Hubo gente que se peleó, hubo muchos disturbios, mucho caos. La gente quería... Me pregunto yo, ¿qué querían ver ellos allá arriba? O sea, como... ¿Cuál era la intención? Pues, no sé, transmutar su energía, limpiarse, no lo sé. Como que buscaban ellos. Pues no has visto ahí en Insta, ¿no? Los santis y las majos que van en cada primavera a Chichén Itzá a recargarse de energía, a purificarse. ¿No has visto? No, manches. Sí, son claro, magníficas sí, esas publicaciones. Los mayas todos deberían ser eternos, sí. Bien fashionista. Fíjate que, bueno, en Guatemala, en Tikal, cientos de personas, incluidos algunos extranjeros, empezaron a realizar, aquí viene el tema paranormal, ¿no? A practicar ciertos ritos mágicos donde ocupaban tambores, cristales, pero esto empezó a provocar miedo y disturbio en la sociedad. En Francia hubo un pueblo,
hubo un pueblo supuestamente protegido por una montaña sagrada, aquí vienen las creencias, donde llegaron miles de visitantes colapsando servicios locales. La policía tuvo que bloquear todo esto. Entonces aquí vienen los famosos hashtags, porque como mencioné ya estaban las redes en ese entonces, Twitter, Facebook, hashtag fin del mundo y etcétera, etcétera, mencionando que ya venía el fin del mundo. De ahí yo creo que sacó Los Simpson. ¿El capítulo del fin del mundo vino antes o después? No sabes. No, fue antes. Fue antes, sí. Porque empezaron a circular los memes precisamente ahí, de ahí los creo recordar. O todavía no eran memes en ese entonces, pero eran imágenes. El meme, los primeros memes que eran Loquendo, ¿cómo se llaman estos? No, hombre, te estás yendo más para atrás. Estás hablando de este vato de... Sí, ya sé de cuál. Un chino que estaba así riéndose. Sí, de Yao Mi, del troll. Pues, Poker Face, un chingo de cosas. Sí. Bueno, ahí nada más estaban comentando la imagen de Los Simpsons donde estaba así como Homero viendo el reloj. Pero pasaron un montón de cosas gachas y aquí se los quiero mencionar. Acciones extremas. Suicidios y violencia. En China hubo un hombre que mató a 23 niños en una escuela el 14 de diciembre. En su confesión él mencionó que este acto lo hizo a causa de la creencia del fin del mundo. Mencionando, por ahí esta es una especulación mía, que la forma en cómo los desvivió fue más rápida que si estos niños fueran a partir, ¿no? Sufriendo más. Entonces, claro, como decir, pues yo voy a hacer algo por los niños. Quiso ser un antihéroe, ¿no? Exactamente. Entonces, para que de por sí se van a morir, pues para que no sufran, entonces, pues imagínate, ¿no? Qué cosa tan más trágica, 23 pequeñitos. Y hubo en Argentina, que hubo por ahí una que se llama Los Hijos del Sol, que ellos intentaron hacer algo que ya ocurrió y por lo cual me censuraron un video de Extra Normal. No lo hagas aquí, por favor. No, por favor. Una desvivisión colectiva en Córdoba, y esto afortunadamente fue detenido por las autoridades. Eso salió incluso en el Clarín el 20 de diciembre del 2012, mencionando esto. Entonces imagínate ahora las reacciones gubernamentales. Gobiernos de Rusia, China y México emitieron aclaraciones oficiales. El Vaticano con sus observatorios mencionó que no había base astronómica para mencionar que venía un fin del mundo, no había un asteroide, no había un meteorito, no había nada. O sea que realmente esto era mera especulación de las personas por información que pues estaba transgiversada. Sí, es como lo que mencioné hace rato de las máquinas, ¿no? Exacto. Sí, obviamente hay mucha desinformación y es lo que termina alimentando a la población. Sobre todo ahorita, ¿no? Cualquiera de nosotros puede agarrar un celular y subir información a tal vez TikTok, Instagram. Afortunadamente hay algunos, afortunadamente y desafortunadamente hay algunos filtros, ¿no? Que te censuran algunas palabras. Pero sí hay gente que le gusta mucho este tema a mí me gusta mucho eso, desinformar a la gente y generar caos. Sí. Y sí es importante tener fuentes confiables porque al final es lo que nos termina ayudando. Okay. Y decir, ¿sabes qué? Sí, esto sí es real o nada, es cierto, lo dijo fulano de tal. Y hay que estar atentos nada más a las falsas noticias. Y hay que esperar también a ver qué nos espera ahora. Vienen varios. Vienen varios. Digo, como mencionas, estamos en la era donde, a ver, algo que sí no es cierto y que sí ha habido tensiones por parte de ciertas potencias, por ahí, ¿no? Rusia, Estados Unidos, lugares que incluso están en... Y sí ha habido roces por ahí por cuestiones de temores de una tercera guerra mundial. Eso sí me da miedo porque eso sí puede provocar realmente el fin del mundo, ¿no? Cuando se en estas armas, este equipamiento militar, ha hecho que mucha gente ponga realmente en tela de juicio qué pasaría si realmente valdría la pena, y qué bueno que han sabido pensar que eso no tiene... Pues vaya, no es la solución para nada, sino al contrario, sería una forma de destrucción masiva. Y es que también con cuestiones tecnológicas, como tú dices, ahorita la tecnología que existe hoy en día, creo que en un cliccito acabaría con todos. Así es. Ese es el miedo. Es que estaba buscando la predicción de Bababanga. A ver. Uy. Pero creo que da para otro capítulo, ¿no? Sí. Ahí queda pendiente. ¿Cómo se la pasaron ustedes? No, hombre, ufas, me encantó. Ya quedé traumada. A ver qué tal. ¿Cuál es el siguiente fin del mundo? Ajá, ¿y cuáles les gustaría mencionar en una vuelta? Que los dejen ahí en la caja de comentarios. Y si lo acaban, ahí dejan sus calaveritas. Claro.
Oigan, pues gracias por haber llegado al final. La verdad es que es bueno repetir y conocer pues esta situación y estos eventos del pasado, porque como menciona Oscar, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y estoy seguro que se va a volver a repetir. ¿Por qué? No lo sé, pero van a suceder muchas cosas que van a hacer que se acabe el papel higiénico, las botellas, el agua embotellada, la comida, líquido de las rodillas. el líquido de las rodillas, la antena, el 5G. Sí. El chip que nos inyectaron. Saludos a los antivacunas. Sí, pero es una situación muy fea. Pero esperemos y no. O sea, que no nos toque el fin del mundo, que les toque a los que vienen después de nosotros. Sí, ¿verdad? Ya que se queden ahí las sobrinas. Sí, y quiero mandar un saludo. Por ahí estaba viendo un comentario de una persona. Es una chica, se me está olvidando el nombre, dispénsame, pero dice que nos escucha. Ella maneja un autobús y dice que escucha lo que se hace acá en Extra Normal y Se Regalan Sustos. Y que de pronto va ahí manejando y se los pone a la gente que va escuchando. Ay, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Sí. Eres la mejor. Pues muchas gracias a todos los que terminaron el capítulo. Ya saben que en Spotify encuentran los capítulos sin censura. Primero lo escuchan aquí y después se van para Spotify a la segunda ronda, chicos. Pórtense mal, cuídense bien. Los queremos mucho. Tengan la bondad de ser felices. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Bye.